¿ya? Sí, vamos a tratar de la responsabilidad objetiva y subjetiva, pero quería yo enmarcarlo en las reformas y en los ajustes que ha efectuado esta nueva ley en materia de procedimiento administrativo sancionador. No sé si puedo poner diapositivas. ¿Puedo? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor, por supuesto, y compartir pantalla. Ahí Perfecto. está. Ya, entonces ahí estamos. Estamos compartiendo la pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, doctor. ¿Se ve correctamente? Ya, ok. Entonces, eh, se han realizado un conjunto de ajustes al procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública y yo quiero acá muy rápidamente hacer un ingreso, ¿ya?, al concepto de responsabilidad administrativa. En general, en el procedimiento administrativo sancionador se entiende que está imputable a los proveedores, participantes, postores y subcontratistas. Acá hay una distinción con la norma anterior, nos hablaba de contratistas. Yo entiendo que los contratistas también están incluidos, porque si uno revisa el catálogo, revisa el catálogo de infracciones, va a encontrar que estas varias se imputan a contratistas propiamente, porque acá hay que hacer una distinción. O sea, las diferentes situaciones jurídicas que se generan entre proveedores, participantes, postores, contratistas. ¿Correcto? Y acá viene el punto. La responsabilidad es objetiva. ¿Ya? Yo les voy a contar la historia, ¿ya? Porque soy testigo de excepción de la historia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Antes del decreto legislativo 1272, no existía en la ley 27444 el controvertido y discutible principio de culpabilidad. ¿Ya? Y entonces, claro, hubo toda una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones, ¿ya?, en el sentido de determinar cuál es la naturaleza de la responsabilidad en materia de contratación pública. Entonces, claro, hay dos opciones, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La diferencia estriba en la importancia del dolo culpa, ¿no? En la responsabilidad objetiva no es necesario evaluar el dolo culpa, mientras que en la responsabilidad subjetiva, el dolo culpa son claves para determinar la comisión de la infracción. Para esto, ya paulatinamente se iban incorporando diversos procedimientos administrativos sancionadores especiales, sectoriales, donde la responsabilidad era objetiva. Por ejemplo, los procedimientos que tramiten de copy, o en materia de tránsito, o en materia ambiental. Probablemente uno de los primeros o más importantes procedimientos administrativos sancionadores donde la responsabilidad era objetiva, o es, ¿no?, objetiva, es en materia ambiental. De hecho, la ley del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establece con meridiana claridad y haciendo match con la Ley General del Ambiente, que la responsabilidad administrativa en materia ambiental es objetiva. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que acá el problema es que no estamos entendiendo, o la ley no está entendiendo, el reglamento tampoco, ni la ley vigente, porque todavía está vigente hasta que entre en vigencia la nueva ley como resultado de la publicación de su reglamento, no está entendiéndose la diferencia entre culpabilidad y causalidad. Vamos a volver sobre esto luego, ¿ya? Pero la discusión es esta responsabilidad subjetiva o objetiva. Entonces, el Tribunal de Contrataciones hace evolucionar su jurisprudencia y un buen día dice, no, 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 la responsabilidad en materia de contratación administrativa debería ser objetiva. Y ustedes van a ver las resoluciones del tribunal en que citan a este humilde servidor. O sea, citan, sí, según Guzmán tal cosa, según Guzmán tal otra. Porque es cierto, yo decía
diversos escritos, en diversos textos, que la responsabilidad en materia de contratación administrativa y en general también debería ser objetiva. Pero ¿qué ocurrió? Se expide el decreto legislativo 272 e incorpora la responsabilidad subjetiva a través del, eh, a través del principio de culpabilidad. Pero esto viene con truco. ¿A qué me refiero? Que viene residual o subsidiario, si quieren. El, el, la incorporación del 1272 nos dice que la responsabilidad es subjetiva, salvo que la ley diga que es objetiva, ¿no? O sea, es residual, porque como acabo de señalar, existen múltiples normas especiales, ¿ya? Que establecen que la responsabilidad es objetiva en ese contexto específico, ¿ya? Insisto, luego vamos a volver sobre esto, ¿ya? Pero tengamos claros que el procedimiento administrativo sancionador es producto de una denuncia, ¿no? O sea, al final, quien se entera de la comisión de la infracción es el tribunal. ¿Y cómo se entera? Producto de la denuncia o del aviso, si quieren, de aquel ente de la administración pública afectado por la infracción, ¿no? Muy bien. Las infracciones y sanciones se encuentran establecidas en la ley, ¿no? El detalle del procedimiento administrativo sancionador se encuentra regulado en el reglamento, y ahí vienen los problemas también. Y otro tema relacionado con la naturaleza de la responsabilidad es que la imposición de las sanciones resulta ser independiente de la responsabilidad civil o penal. Ojo con esto, ¿no? Acá hay una suerte de autonomía de responsabilidades aplicada a la responsabilidad administrativa en materia de contratación pública. Pero en realidad, en el fondo, se debe a que, si quieren ustedes aplicar el non bis in idem, se debe a que el fundamento es diferente, ¿no? Porque ustedes saben de que el non bis in idem se activa cuando existe triple identidad, vale decir, igualdad de sujeto, igualdad de hecho e igualdad de fundamento. Por ejemplo, cuando presento documentación falsa en un procedimiento de selección, ¿tenemos igualdad de sujeto? Sí. ¿Tenemos igualdad de hecho? Ya. Pero no tenemos igualdad de fundamento. Porque mientras que la sanción que impone el Tribunal de Contrataciones es una sanción proveniente de la indemnidad, de la afectación a la eficiencia, a la tutela de la contratación administrativa, la sanción penal, por ejemplo, es producto de la vulneración a un bien jurídico tutelado que es la fe pública. Entonces, no son lo mismo, ¿no? El fundamento no es el mismo, ¿ya? O sea, esto me parece clave, ¿ya? Porque se entiende así por qué no es aplicable el non bis in idem, por qué no actúa, por qué no se activa el principio del non bis in idem que ya todos bien conocemos. Primer dato de la realidad. Se entendía o debía entenderse que dada la naturaleza de la responsabilidad administrativa en materia de connotación administrativa, no debía existir separación de autoridades o esta no era relevante. De hecho, un tiempo se daba, ocurría la separación de autoridades, pero ello no estaba presente, ¿ya? Inicialmente. Luego, ¿qué ocurrió? Porque lo viví con unos procedimientos que llevé, que sí, pues, ocurre que se generaban informes de instrucción, ¿ya? Presentados, ¿no? O que eran producto, ¿ya? De, de, la, eh, de la separación de autoridades muy limitada, ¿ya? Entre, digamos, la Secretaría Técnica, me extraño eso, ¿no? La Secretaría Técnica y la, eh, por un lado, y por otro lado, la
el pleno, ¿no? O la sala, si quieren ustedes, del tribunal, ¿ya? Y luego eso desapareció. Luego de ahí teníamos, ¿no? La ausencia de la separación de autoridades. Esto era un problema serio, vulneraba el principio de debido procedimiento y vulneraba lo dispuesto en la ley del procedimiento administrativo general. Creo que todavía estoy con un poco de plazo, ¿no? Denme un par de minutos, por favor, más. Acá vienen los eximente de responsabilidad. Otro problema que tiene el actual reglamento, que supuestamente debe resolver la actual, la ley que todavía no está vigente, pero la nueva ley que ya se promulgó, pero como repito, va a estar vigente cuando se apruebe el reglamento, es los eximentes de responsabilidad. El reglamento vigente dice claramente que no hay eximente de responsabilidad, ¿ya? La nueva ley lo que nos dice es que se aplican los eximentes de responsabilidad. Ahora, la mayoría de eximentes de responsabilidad están enfocados ¿en qué? Están enfocados en la fractura del nexo causal. Acá viene una explicación que quería hacer y por eso le decía, ya bien, el principio de causalidad que nos dice que debe haber relación causal, nexo causal, entre la acción que realice el agente y la infracción. ¿No es cierto? Y ese nexo causal se puede romper de diversas maneras, ¿no? Se puede romper por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, hecho determinante de la propia administración. ¿No es cierto? Entonces, miren este detalle que me parece súper importante, ¿ya? La ley vigente y la norma que también estamos comentando, la nueva ley, ¿ya? Nos dice la responsabilidad subjetiva siempre y cuando no se pueda justificar la infracción. Entonces, eso nos hace dudar. Pero la justificación de la infracción no viene del dolo culpa, ¿no? ¿De dónde viene? De la fractura del nexo causal. Me llama la atención, por ejemplo, cuando eh, luego, cuando se trata de presentación de documentación falsa, por ejemplo, o de información inexacta, se dice, sí, pues, va a haber una reducción de la pena, así que se acredita que hice todo lo posible por determinar si la eh, documentación era verdadera o era veraz, ¿ya? Entonces decimos, claro, pero eso no tiene que ver con la objetividad de la responsabilidad. En el fondo tampoco tiene que ver con la propia naturaleza de la infracción, tiene que ver con la fractura del nexo causal. O sea, tiene que ver con que si efectivamente se ha dado, en este caso sería hecho determinante de tercero, porque otro me dio el documento. Yo he visto varios casos de esos, ¿no? También el ingeniero Guzmán y presenta un certificado de constructora Las Palomitas, ¿ya? Donde dice, ¿no? Que el ingeniero Guzmán ha sido supervisor en la obra que realizó Constructora Las Palomitas. Entonces, lo que debería hacerse es llamar a Constructora Las Palomitas y decir, ¿ustedes han emitido ese certificado? Oh, sí, el ingeniero Guzmán, un capo. Pero también puede ser que diga, no, señor, yo no emití ningún certificado. Es más, ni lo conocemos al ingeniero. Entonces, el certificado es falso. Pero el gerente de la empresa contratista, la constructora de la obra, no sabía eso, ¿ya? No sabía eso. ¿Debió haberlo verificado? Sí. Por eso yo creo que esa indicación en la ley, ¿no? Porque, ¿no? Para efectivamente determinar la veracidad de la documentación que se presenta, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? O sea, no debemos confundir nuevamente la causalidad con la culpabilidad. Nuevamente, ahí tenemos los supuestos eximentes de responsabilidad. Acuérdense, caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, hecho determinante de la administración. Al final, los supuestos eximentes que están en la 27444 se reducen a supuestos de fractura de nexo causal, ¿ya? Sobre todo al hecho determinante de tercero. Hay un conjunto de situaciones que pueden generar infracciones o actos que se imputan que son infracciones para esos efectos.
¿Ya? Bien, y finalmente respecto de la caducidad, ¿ya? La caducidad no estaba presente en la normativa administrativa, sino hasta el decreto legislativo 1272. El reglamento, ¿ya? De la ley, el reglamento vigente de la ley de contrataciones, dice claramente que no hay caducidad. ¿Ya? Es una garantía a favor del administrador y es un medio para generar eficiencia en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Eso vulneraba lo dispuesto en la ley del procedimiento administrativo general. La nueva ley dice claramente que se aplica la caducidad y que esto es conforme a lo dispuesto por la ley del procedimiento administrativo general. Esperemos saber qué cosa dice el reglamento, ¿verdad? Claramente, claramente. Bien, espero no haberme pasado del tiempo, ¿ya? Y quedo para las preguntas del caso. Muchas gracias.